Hermanos, amigos que nos sintonizan por canal 93 de Servicable, sean bienvenidos a su programa. Estamos este día acá con la compañía de nuestro hermano Juan Macario, el pastor Pablo Barahona y un servidor Armando García. Y esperamos que este tema, esta conversación que vamos a tener el día de hoy sea de mucha bendición para usted y para su familia. Esperamos que así sea. Hermano pastor. Armando, muy buen día, hermano Juan, Dios le bendiga, y a usted, hermano, que nos permite llegar a su hogar una vez más, le agradecemos el privilegio que nos da de acercarnos a su casa. Déjeme que le cuente que este mes estamos platicando algo en relación al reino de Dios, cómo debemos de agarrarlo, ¿verdad? Y hablamos, el tema pasado fue en relación al reino de los cielos. Recuerde que hablamos, es distinto hablar del reino de Dios, reino de los cielos. Entonces, parte de las cosas que tenemos que hacer en algún momento es considerar, porque fíjese que viene Jesús y vinieron Juan el Bautista y por ejemplo, Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 1:14 dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí habla dos situaciones distintas, aunque Jesús predicó también arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le repito, el reino de los cielos es lo interno, el reino de Dios es lo externo, el gobierno de Dios. Entonces, básicamente, por eso es que usted y yo tenemos que tener claro el tiempo que nos corresponde, porque lamentablemente en este tiempo final, yo estaba leyendo a una persona y él dice, es que nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es formar gente cristiana para que tome los puestos de poder del gobierno, que sea un buen ministro, que sea y que tengan de todo, incluso hasta se busca que sea un presidente cristiano, porque así la cosa va a cambiar, pero realmente no va a cambiar. Lo que ocurre es que el punto es, el reino de los cielos es lo interno, lo primero que Dios busca es cambio interior. Eso se dio con la samaritana, porque ella le dijo, no, si tú has tenido 5 maridos y este último ni siquiera es cristiano. Entonces, ¿cómo te pones a hablar de esas situaciones? No, primero tenés que cambiar. Entonces fue donde hubo un cambio en ella. ¿Se da cuenta? Entonces lo que necesitamos es, en primer lugar, que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces nosotros, cuando somos transformados, empezamos a ser motivo de influencia hacia los demás. Por eso es que Josué decía, ahora que le ha sido cambiado, y mi casa, no es mi casa, yo y mi casa. Primero estoy yo y después yo estoy influyendo en la vida de mi hogar y eso va a hacer que repercuta en toda la sociedad. Pero no puede ser una cuestión así, hagamos y deshagamos, no. Por eso le digo, necesitamos primero ubicarnos en eso. Lo fundamental es acérquese usted a Dios. Y ya que usted se acerque, entonces las cosas van, y cuando cambien en su vida, usted, le repito, con su testimonio hará que más gente se acerque a Dios. Y cuando esa gente se acerque a Dios, va a dejar de hacer las cosas que antes hacía. Mire, eso es lo que nosotros escuchamos en algunos lugares. Me recuerdo, hay una aldea en Zacapa, hace unos 35 años yo fui y decía, mire, en esta aldea toda la gente es evangélica, toda la gente. Y los que usted ve a uno que anda mal es porque esos son caídos. Pero ahí ni siquiera habían, en ese tiempo habían cantinas, no había esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la influencia era tanto. Aquí en Occidente también hay un sector donde se habla que mucha gente es cristiana y que no permiten que hagan una serie de situaciones por lo mismo, por la influencia que hay. Pero les repito que lo que pasa no es de que impongamos nuestra forma de vida, no. Lo que ocurre es que al final no es negocio para ellos poner cosas que van a estorbar a los demás si no van a ganar nada. Entonces el punto es, empecemos nosotros predicando y viviendo en relación a lo que Dios quiere. Pero mire, vamos a hablar específicamente porque el reino de los cielos tiene una serie de cuestiones. Por ejemplo, Mateo 13:24, de ahí vamos a partir, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, mire, ahí hay una situación, porque fíjese que hizo sembrar. Ahora, mire, hay 2 tiempos. La Biblia dice en Eclesiastés, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, usted quiere ver algo del reino de los cielos. Ah, qué bien. Lo primero que dice es, vino este hombre y ¿qué hizo? Sembró la buena semilla en su campo. Note dos cosas. Dice, sembró, uno. Lo segundo, una buena semilla. Escogió algo bueno. Y tercero, en su campo, no en el campo vecino, en lo propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted lo que necesita prácticamente es empezar a dejar que Dios haga la obra en su vida, en su propio corazón. Porque fíjese que Mateo 13, cuando se explica de eso y se habla de los distintos campos, dice, el campo es el corazón. Entonces, ¿dónde sembraron la buena semilla? En el corazón de la gente. Y eso lo que hace es una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si ya empezó Dios a hacer, usted quiere que el reino de los cielos se manifieste, por eso dice, lo primero dice, es semejante al hombre que sembró buena semilla en su corazón, pongámoslo así. Si eso va bien así, las cosas obviamente van de una buena manera. Pero le repito, depende de lo que usted meta a su corazón, así serán las cosas. Porque la Biblia dice, ¿dónde está el tesoro? Allá. Entonces, ¿dónde va a estar tu corazón? Allí exactamente. ¿Está en las cosas de Dios o las cosas que no son de Dios? Mire, eso sería lo primero, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Dice, hermano, que a raíz de todo eso estaba yo escuchando un mensaje y me pareció bien curioso. En Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, o sea, lo que Dios había escrito acerca de ellos lo habían desechado. Entonces, algo bien importante es entender de que va a llegar el momento donde el Señor va a poner esa semilla en nuestro corazón, y nosotros vamos a ser los que la aceptamos o si la desechamos. Entonces tenemos que estar bien atentos en el momento en el que el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Si, es bien importante porque, por ejemplo, a veces con los jóvenes conversamos, ¿verdad? De que de repente el joven no anda buscando nada, él anda en sus estudios y todo tranquilo. Nada más que le pique el zompopo, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Entonces ya se pone a buscar y de repente, por estar distraído, se pasan oportunidades. Y yo creo que esta es una bien importante. Entender que el reino de los cielos, como dijo el Señor Jesucristo, se ha acercado. Entonces ver que eso se refleje en nuestra vida y automáticamente se va a reflejar afuera. Sí, y agregando, ¿verdad, hermanos? Cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de Dios, Jesucristo, digamos, fue bien, con palabras bien suaves, palabras entendibles, y que ya dependen, ya leyendo bastante a profundidad de la Biblia, ¿verdad? Depende de uno, de la forma, la manera de pensar, si uno quiere cambiar, ¿verdad? Porque realmente eso está en uno, o sea, la palabra ahí está, se está expandiendo, como dice aquí, ¿verdad? La semilla se está expandiendo, se está dando, pero sí, básicamente va a depender qué tanto nosotros estamos dispuestos y queremos ser cambiados, ser transformados a través de la palabra, a través de la semilla que Cristo nos trajo, ¿verdad? Pues ahí empieza diciendo la buena semilla. Entonces, ¿se da cuenta? Primero lo que Dios va a hacer en su corazón, ¿verdad? Miren, en el griego hay, por cierto, 3 palabras que se habla de semilla, que es espera, espora y espero. Vamos a ver, espora, espero, esperma. Son las 3 que se manejan precisamente. Y la tercera, que dice la buena semilla, se habla de algo, de una descendencia, de un linaje, fíjese, de la simiente que vamos a tener. Pero entonces, mire, ya se empezó haciendo algo bueno, pero ahora viene el otro elemento, porque Mateo 13:25, el siguiente verso dice, mas al tiempo de dormir los hombres, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, mire, habían hecho algo, el hombre sembró buena semilla. ¿En dónde? En el corazón. Pero llegó un enemigo. ¿Y qué hizo? Sembró cizaña. ¿En dónde? Entre el trigo, entre la semilla buena que ya habían puesto. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Es precisamente la confusión. Y eso, le repito, es parte de las cosas que usted tiene que ver. Porque ahora, mire, está usted, estoy yo. Qué bueno, ya está yendo a la iglesia. Qué bien, pero debe tener cuidado en una situación. Porque la pregunta es con Adán. ¿Dónde estás, Adán? Lo primero es la ubicación. ¿Estás bien ubicado en lo que deberías de estar? ¿Sí o no? No, me siento mal, está mal la situación. ¿Qué haces ahí? La segunda cuestión, segunda pregunta que cuando respondió Adán dice,
¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces, mire, en base a eso es la pregunta aquí, porque dice, y sembró cizaña entre el trigo. Entonces la pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó tal cosa si eso es contrario a lo que dice la Biblia? ¿Quién te enseñó que la prioridad es esta cuando la prioridad de Dios dijo es la otra? No, primero tienes que ver eso, pero obviamente usted requiere fundamento bíblico, porque entonces mire, ¿sabe por qué llega el engaño? Precisamente porque llegó el enemigo, está sembrando cizaña entre la semilla y lo que está haciendo es confundir. ¿Pero y eso qué? Mire, cuando se habla en el parámetro bíblico, el diccionario dice que la cizaña era una hoja que era más o menos con hojas similares a las del trigo, pero sus espigas eran un poco distintas. El grano era similar, pero fíjese, por eso es que se confundían. Era similar, pero hay dos cosas. En primer lugar dice que cuando uno ve las figuras de esos, dice que cuando está ya dando fruto, el trigo se inclina como consecuencia del peso del fruto que tiene. Pero en cambio la cizaña se mantiene así porque aunque tiene apariencia, no tiene ningún peso. Y eso es lo primero. Pero además de eso dice el diccionario bíblico que esta cizaña, cuando se mezcla, produce prácticamente una harina que se saca, que es amarga y venenosa. Fíjese. Entonces, es uno de los peligros grandes que hay. Porque entonces, ¿sabe qué ocurre con la gente? A veces está comiendo como hacen las cabras. Usted ve las cabras en algún lugar, esos, si hay hierba, comen, si hay una bolsita hay plástico, lo que sea, agarra la cabra y nada le hace daño, ¿verdad? Y ese es el problema, que hay cristianos que no parecen ovejas, sino que parecen cabras que están comiendo lo que sea, y ahí debe tener mucho cuidado. Porque si usted está metiendo cualquier cosa en su corazón, tenga cuidado, no sea que meta cizaña. Y por eso es que llega la confusión. Por eso vienen algunos. Es que dicen que hay que hacer aquí, es que dicen que hay que hacer ahora allá. ¿Por qué? Porque está escuchando demasiadas voces. Entonces llegó la confusión. ¿Cómo no se va a confundir? La Biblia dice, por ejemplo, que te alaben los hombres y no tu propia boca. Por ejemplo, ese es el parámetro bíblico. Yo no me tengo que gloriar, y el que se gloríese en el Señor. Mire, está fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa si a mí me enseñan de que yo tengo que ser orgulloso? Espero que nadie lo haga, pero partamos eso. Y que es que usted tiene que estar orgulloso de lo que es, no, contrario al parámetro bíblico. Mire, cizaña, que en algún momento, ¿y qué pasa cuando alguien se hincha? El que se hincha, para abajo se da cuenta. Entonces, mire, lo delicado que es eso. Porque ahora usted ve ese mismo parámetro de semilla y confusión de cizaña y agréguelo a su vida familiar. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño, ¿cuándo? En el principio de su carrera. Miren, ¿cómo es eso delicado? Que yo me recuerdo ahorita a un muchacho, era conocido, amigo, en esa época y él decía, él fue en alguna época a la iglesia, él iba, antes que yo fuera a la iglesia, él iba también. No decía él, yo ahora cuando yo era casado, yo tengo su hija, pero él había ido a la iglesia tradicional y después fue a la iglesia cristiana evangélica, pero se alejó. El punto es que decía, no, yo mejor no le voy a hablar nada de religión a mi hija y cuando ella sea grande, ella que decida qué va a hacer. Mire, la confusión. Con la confusión no podía instruir a su hija por el error que él cometió. Y ese es un peligro grande. Porque si usted habla de la Biblia, no hablamos de religión, hablamos de conocimiento de Dios. Y eso es fundamental para todos. Entonces se da cuenta, mire el peligro que hay. Entonces, ¿y eso qué dirá? Porque dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla. Entonces, usted quiere prácticamente que el reino de los cielos empiece a manifestarse en su vida, aprenda primero a discernir entre trigo, la buena semilla, o entre cizaña, que puede ser que en algún momento nos esté dando problema. Ahora, ¿cómo nos va a dar problema? Porque parecen iguales. Por eso pusimos Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Mire, parece igual, pero su resultado final no es el mismo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que acá estuve investigando y justamente encontré la comparación del trigo y la cizaña.
Y me parece interesante que creo que lo vamos a ver más adelante en donde dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos la cizaña? No, porque entonces cortarían la cizaña y el trigo. Entonces, ¿qué se hace? Para mí me impacta y yo creo que es algo que me dejó bastante claro en el corazón y ahora que usted lo está hablando es de que ¿a quién se le preguntó? Se le preguntó al dueño del lugar. Entonces, él sabía qué hacer. Y les dijo, ok, ya no, si cortamos ahora mismo, se van los dos. Lo que tenemos que hacer es esperar hasta el final, cuando llegue la cosecha. Y yo estoy viendo acá, hermano, que el trigo cambia de color cuando llega la cosecha. La cizaña no. La cizaña permanece firme, como usted le había comentado, pero permanece de color verde. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hubo un cambio, cuando nunca maduró, nunca avanzó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, buscar evolucionar, seguir adelante. ¿Y cómo se va a hacer eso? Por medio de preguntarle a quién correctamente y buscar cambiar en nuestro corazón, porque el trigo, justamente lo que se dice, está doblado por el peso del fruto, porque hubo un cambio. Y ahí es donde aplicaríamos lo que dice, clama a mí y yo te responderé. Pregúntele a Dios. Pues Señor, ¿y por qué esto? Pregúntele a Él. Sí, ahí está. Es lo más seguro. Como dice, ¿a quién hay que preguntarle? Al dueño, al Señor, ¿verdad? Pero entonces, miren, hay una cuestión más, porque le repito, ahora, si usted dice, bueno, estamos viendo el reino, qué bien, pero lo primero es que usted ponga atención a que hay cosas que están mal. Es que mire, dice, es que están pasando cosas en alguna iglesia, déjeme que le cuente. En Mateo 7:15 dice hay falsos profetas. Mateo 24 dice hay falsos cristos. Según de Corintios 11:13 dice falsos apóstoles. Según de Corintios 11:26, falsos hermanos. Según de Pedro 2:1 dice falsos maestros. Entonces mire, profetas, cristos, apóstoles, hermanos, maestros, cinco tipos de personas que están dentro de la iglesia. Ahora dice, entonces mejor no voy, está peor afuera. ¿Sabe por qué? Porque mire, si a usted le traen un billete de no sé qué cantidad, de 500 de la lempiras, creo que es el de Honduras, ¿verdad? 500 lempiras. Va, usted le dice, usted lo recibe, ¿no? ¿Por qué? Porque esa moneda no es de curso legal, así le dicen en Guatemala. En la frontera se lo podrían cambiar, pero usted quiere pagar con eso, no se lo reciben. O quiere pagar con la moneda de Rusia. Ni siquiera sé cómo es la moneda. ¿Quién se lo va a recibir? Nadie. No lo reciben aquí. Pero es lo que pasa. En la iglesia sí, porque hay verdaderos profetas. Hay Cristo, cuando se habla es ungido. Hay apóstoles verdaderos, hay hermanos verdaderos, hay maestros verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde va a meter el enemigo precisamente la cizaña? Dentro de la iglesia. Y por eso 1 Corintios 11, creo que es 16 o 19, dice que a veces hay problemas. Pero dice, para que se manifiesten, no los malos, sino los que son aprobados. Fíjese, interesante la situación. Pero entonces usted debe tener el cuidado, porque le repito, ahora empezamos nosotros, vamos con el reino, muy bien. Pero entonces lo que tiene que hacer es aprender a discernir, ¿qué? La cizaña y el trigo, porque estamos hablando de reino. Pero entonces, mire, siguiendo con esto, dice Mateo 13:26, cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Y como decía Armando, ¿verdad? ¿Qué pasó? La cizaña, fíjese que el diccionario dice que la semilla de cizaña es más pequeña. Fíjese, más pequeña que la semilla del trigo. Cuando están, aparte de que, como dice el que no cambia de color, hay otra cuestión. Entonces usaban aquel sedazo. El acriba le dicen en la Biblia, donde el sedazo arnero, le decía mi papá, en construcción le agarran la arena esa amarilla y que tiene mucha piedra grande y a cernir, o también así para algo fino, y se agarra un arnero más fino y va quedando mucho más fina y todo lo demás se tira. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí es al revés, porque como la semilla del trigo es más grande, lo movían y efectivamente la de la cizaña no podía quedarse ahí, entonces la que caía es la cizaña y el verdadero trigo ya se pone donde Dios dispuso, y ya se evidenció, ¿cuál? La cizaña. Pero fíjese, por eso le preguntaron, ¿y Señor, no sembraste una buena semilla? Sí, le dijo, entonces, ¿por qué tiene esa semilla mala, verdad? Y aunque él ya les había dicho, de que precisamente llegó el enemigo, ¿verdad? El enemigo, y les da la explicación, miren, el enemigo llegó,
hizo esto. Y los siervos dijeron, la recogemos, vamos y recogemos. No, dijo, no sea que al arrancar, como decía Armando, la cizaña, arranquen con ella el trigo. Entonces déjenla crecer y al tiempo de la siega, tomen en cuenta, dice, al tiempo de la siega recoger primero la cizaña. Mire, no, yo lo vería ilógico en el aspecto literal. No, yo primero agarraría el trigo. No, dice primero agarren la cizaña. ¿Por qué? Porque cuando va siendo el tiempo de la cosecha, ¿qué es lo que se hace evidente? Que esta nunca maduró, que se quedó en una condición, como decía, verde todavía, que su tamaño, que nunca se inclinó por el peso, sino que solo era apariencia. Entonces es mucho más fácil quitar lo que no sirve. Y ya después hacemos la tarea de cosecha. Pero mire, lo que dice es, déjenlos crecer, esperemos que se den frutos. Es lo que decía Juan el Bautista, llegaba la gente, los religiosos, los soldados, llegaba el que fuera, arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se va a ver cuando el reino de los cielos ya está trabajando en la vida de una persona? Fruto, hay fruto. ¿Cómo se ve el fruto? Cambio de actitud. El que tenía algún vicio, ya no lo practica. Aquel que era un mal padre de familia, por ejemplo, ya cambió de actitud. Le falta todavía, pero ya cambió de actitud. Ahora ya da gasto, lo que antes no hacía, porque se iba a emborrachar, se iba a drogar. ¿Se da cuenta? Los cambios que se van dando. Ahora ya no es mal hablado. Ahora, antes no sé qué cargaba en la mano, una botella, ahora carga una Biblia. Mire, cambios. Eso es lo que usted tiene que ver, porque le repito, dice que hay que ver fruto. Y el fruto es lo fundamental, tanto para usted como para mí. Así que diga, es que hay confusión. No, mire, usted no sabe si es un cristiano que está en proceso de, como dicen, de construcción todavía. Es que tiene 2 semanas, un mes de cristiano. Mire, no, sí, le falta mucho todavía. Yo tengo más de 30 y me falta todavía. Todos tenemos que aprender día a día a hacer algo mejor y a ser mejores cristianos. Pero le repito, es usted y soy yo los que tenemos que tomar las actitudes adecuadas. Dice, hermano, que yo estaba notando acá de que en este ejemplo el Señor Jesucristo nos compara con trigo, ¿verdad? Pero esa es una estatura del cristiano, ¿verdad? Porque hay una estatura arriba que en este caso sería la cebada, ¿verdad? Y hay otra estatura arriba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando, esas estaturas espirituales que el Señor nos va a ir dando, ¿verdad? Ir subiendo poco a poco, ¿verdad? Para entender qué es lo que el Señor está haciendo y trabajando en nuestra vida. Estaba viendo yo acá de que, no, sí, justamente eso, de que hay estaturas y que, por ejemplo, alguien que ya es cristiano y que ya vio frutos en su vida, debe de ir buscando el siguiente escalón y no quedarse en donde está, ¿verdad? Así como dijo el apóstol Pablo, yo les traía vianda, ¿verdad? Pero al ver que hay discusiones y divisiones entre ustedes, veo que todavía necesitan leche espiritual nuevamente, ¿verdad? Amén. Les faltaba mucho para dar fruto. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces se da cuenta, mire, ahora porque, le repito, regresemos al punto inicial. Sembraron buena semilla. El enemigo trajo la confusión por medio de la cizaña. Entonces lo que hay que hacer es, uno, esperar el tiempo de la siega. Entonces, porque hay confusiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según de Corintios 11, 13 al 15, dice que hay obreros fraudulentos. ¿Por qué? Porque dice que hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, los ministros del reino de las tinieblas también se van a mostrar como que si fueran ministros de justicia y no lo son. El engaño. Pero les repito, ahí requiere usted, en primer lugar, discernimiento de parte de Dios. Y es donde usted le tiene que pedir a Dios que le revele, que le muestre si realmente lo que se está haciendo es o no es de Dios. Porque si usted no tiene esa revelación, no tiene discernimiento, puede ser engañado con facilidad. La Biblia dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. El que ya puede discernir es el que tiene ejercitados los sentidos para discernir entre el bien y el mal. Es decir, el hombre cristiano maduro en su vida espiritual. Ahí es donde uno puede prácticamente decir, no, eso no está bien. Aquí hay errores, pero le repito, no es por lo que yo diga, es porque básicamente hay madurez espiritual. Y eso es lo que usted tiene que hacer, buscar la madurez. Para que entonces cuando llegue la cizaña, no, esto no es de Dios. Con facilidad, usted y yo lo vamos a rechazar. ¿Verdad que sí, hermano?
Y revisando y pensando un poquito sobre las parábolas, ¿verdad? Cuando Jesucristo decía arrepentidos y convertidos, muchas veces también nos pasa, ¿verdad? De que nosotros venimos y tomamos la palabra y, y el error que cometemos muchas veces cuando nosotros somos cristianos recién convertidos, ¿verdad? Es de que como no hay un hábito también de lectura, no la escudriñamos, entonces no nos damos cuenta de esa diferencia que existe entre el trigo y la cizaña, ¿va? Porque realmente esa es bien peligrosa, porque regresando tal vez ahí al versículo anterior, ¿va? El de Mateo 13:30, ¿verdad? Donde habla de recoger primero la cizaña. Realmente debemos de darnos cuenta, ¿verdad? De que Dios va a agarrar esas personas, esas que no cambiaron, esas que se dejaron influenciar, que se contaminaron, ¿verdad? Y viene Dios y las va a recoger y las va a tomar, que habla ahí un poquito, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? Son atadas en manojos, ¿para qué? Para quemarlas, es decir, destruirlas. Entonces es donde tenemos que tener ese cuidado nosotros, que una vez que nosotros nos acercamos, esa palabra llegó, hizo rema en nuestra vida, entramos a ese nuevo reino, a ese nuevo gobierno que Dios quiere para nuestras vidas, que Él quiere gobernarnos a nosotros. Nosotros vayamos también caminando paso a paso, ¿verdad? A manera de que vayamos creciendo y vayamos en un determinado momento a dar esos frutos que Dios espera en nosotros. Fíjese, hermano, que estaba escuchando yo un mensaje de uno de nuestros apóstoles, y él mencionaba algo bien importante, y yo no me había percatado de eso, que Daniel, a pesar de que no entendía, ¿verdad?, la profecía, porque luego él se dio a la tarea de inquirir, el Señor le envió un ángel a explicarle. Pero a pesar de que él sabía de que había recibido ayuda angélica, él no dejaba de leer la Biblia, y es algo que nosotros debemos de tomar con mucha importancia, porque incluso para saber que es que Dios me habló, pero uno tiene que saber y discernir los espíritus, como usted decía, hay que tener los sentidos bien agudizados, pero la base es la palabra. Esa es la que nos va a dar como cuando un joven va al gimnasio, ¿verdad? Primero levanta 5, luego 10. Entonces, así va a pasar con la palabra. Uno va a estar de repente en la orilla de la playa y uno se va metiendo hasta las profundidades, que eso es lo que uno busca en la palabra, ¿verdad? Y un aspecto importante, mire, usted que está en el tiempo final, como estamos nosotros, ya no es como en la época antigua. Cuando escribieron Apocalipsis capítulo 1, verso 2, dice: bienaventurados el que lee, los que oyen y los que guardan. Es decir, solo un lector había de Biblia en la iglesia. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía tener. Miren, en ese tiempo estaban en los pergaminos muchas veces, o el códice ese. Pero hablemos un pergamino. Fíjese que, por ejemplo, el libro de Isaías. El libro de Isaías, el ancho era más o menos como unos 30 centímetros, ¿verdad? El ancho de un piso aproximadamente, de ancho, pero de largo eran aproximadamente 35 o 40 metros de largo, solo el libro de Isaías. Imagínese, usted llevaba su Biblia ahí, en primer lugar, tenía que comprar y aún su camión, ¿verdad? Para llevar de todo. Lo segundo es que fíjese que eso no era de comprar, porque eso era de pieles de animales. Entonces el costo era enorme. Pagarle a la persona que había hecho ese libro de Isaías, solo eso, ¿sabe qué costo tenía? Ya tener todo el Antiguo Testamento era carísimo. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando usted ve que ya estaba en la época de la Edad Media, fíjese que antes de la imprenta, comprar una Biblia es lo que usted gana en un año. Eso es lo que costaba una Biblia. Mire, el costo era altísimo. Entonces, aparte de eso, el analfabetismo que había en muchos lugares del mundo. Aunque lo que era Israel no había tanto problema, ahí sí había una relación constante de enseñanza. Ellos, en ese sentido, siempre fueron mucho más avanzados que otros países. Por eso es que en el caso de Daniel, cuando se lo llevaron, los pusieron en la corte a trabajar, porque ellos sabían leer y escribir, entendían la lengua mire, hasta idiomas hablaban. El punto es que, mire, ¿por qué hablamos eso? Porque ahora usted que está en el tiempo final, una Biblia. Mire, hay Biblias que si usted no quiere cargar, puede descargarla por internet gratis y la carga en su celular.
con distintas versiones. Hay muy buenos programas y ahí la carga usted. Si la quieren audio, la tienen audio también. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Exacto, el idioma que usted requiera. El punto es eso de que usted no puede decir, es que yo no tengo Biblia. Hay muchas oportunidades. ¿Quiere de papel? Hay, en la Sociedad Bíblica vende unas de 20, 25 quetzales. El costo no es altísimo. Sí, pues, hay tu Nuevo Testamento que regalan en algunos lugares. El punto es que, ¿sabe qué? Usted no puede decir, no tengo para una Biblia. Hay oportunidad. Y si no hable con un cristiano, los cristianos siempre tienen más de una Biblia. Un cristiano siempre tiene que, ahora yo usé esta, pero ya la pasta se arrugó, ya pasó, ya compró otra versión. Y ahí carga uno y las tiene ahí, entonces le hable con un cristiano, regáleme una Biblia, ahí se la va a dar. Entonces, ¿para qué? Para que usted la lea, para que usted aprenda y para que usted pueda avanzar en su vida espiritual. Entonces, regresando al reino, ¿verdad? Porque viene, entonces se da cuenta, lo primero es que en el reino usted debe tener cuidado que no sea engañado. Porque si llega el enemigo y lo que va a hacer es meter confusión, usted, si le pone atención demasiado a esas cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Al final se va a alejar de Dios y echándole la culpa. Es que no es verdadero, bien es verdadero. Lo que pasa es que había algo que usted no pudo discernir. Así que, por lo pronto, lo primero es, como dice la carta a los hebreos, no dejando de congregarse. Usted tiene una iglesia cristiana evangélica, vaya. ¿Cada cuánto va a la iglesia? Algunos van cada semana, otros cada quincena, otros cada mes, otros cada 2, 3 meses, ¿no? Eso no está bien, eso no es correcto. Hay servicios constantes en la iglesia, usted vaya a los que pueda. Entre semana tal vez no puede porque su trabajo es fuera de la capital o en la capital y regresa muy noche, no puede ir, pero hay días que sí puede ir a un discipulado, hay días que sí puede escuchar por medio de la radio los programas. Mire, la televisión, como estamos aquí en el canal 93, hay momentos donde usted puede aprender más de la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer usted, pero no debe de dejar de aprender, perdón. No debe dejar de aprender porque el día que usted deje de aprender, ya está en condiciones de que pueda llegar el engaño. Sería la cosa. Dice que quería compartir algo de lo que se estaba hablando. Me recordé que, mejor dicho, uno lo que debe buscar cuando uno va a la iglesia específicamente es ver que lo enseñen y no es como, bueno, como decía mi papá, ¿verdad? No es que te den los pescados, sino que te enseñen a pescar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que a donde uno va, lo deben adiestrar uno para no ser engañado, ¿verdad? Para no engañar a otros. Como dice nuestro apóstol, ¿verdad? A veces nos pasa el tráiler encima, pero es porque necesitamos un cambio interior. Entonces, pero ¿de dónde sacamos nosotros que realmente eso es lo que debe haber una iglesia? Yo me estaba recordando cuando el Señor Jesucristo llegó con Nicodemo y él le dice, ¿cómo es que yo voy a nacer de nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo es que se va a dar eso? Y el Señor Jesucristo le dice, tú que eres maestro y no sabes esto. Entonces ahí el Señor Jesucristo los cuadró y nos cuadró a todos, creo yo, ¿verdad? Pero lo importante es esto, que si nosotros estamos asistiendo donde una doctrina donde no se nos enseña que se nos quiten esas vendas de los ojos, ahí es donde tenemos que poner atención porque nos pueden estar durmiendo, ¿verdad? Amén. Y entonces, esa es la primera. Ahora, el reino de los cielos, dice Mateo 13:31, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. Y dice que a la verdad es la más pequeña de las semillas. Mire, cuando uno ve esas semillas, es una micra. Y un hermano un día habló de la fe y eso, repartieron una semilla de mostaza para que todo el mundo se diera cuenta. Y apenita, así bien bonito eso. Y curioso, pero dice, al final crece, se hace un árbol. Y dice que todas las aves llegan ahí. ¿A eso qué es? Esa es figura interesante, porque fíjese que cuando se habla de esa situación, en primer lugar, es figura de la fe. Entonces, mire, usted quiere participar del reino de los cielos. Muy bien, ¿qué necesita usted? Fe. Ah, no, yo sí creo, está bien, pero tome en cuenta que la Biblia es algo bien curioso. Los demonios, ¿qué dice? También creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Y hay personas que son cristianas y no creen. No, otros que creen, pero no tiemblan, no tienen temor. Entonces mire lo delicado que es, porque esa es la gente que tiene fe, únicamente la etapa de fe salvadora. Creyeron para conocer a Jesucristo, pero ahí se quedaron. Y no, usted tiene que aumentar en cuanto a la fe.
Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente hay personas que dicen, no hombre, yo sí creo. Como aquel hombre, Señor, le dijo, ¿qué pasó? Mateo 17, es que mi hijo estaba endemoniado, lunático era, y que a veces cae en el agua, en el fuego, y le pedía a tus discípulos que oraran por él, y oraron y no pasó nada, y que iba de alegar estaba. Entonces vino Jesús y le hizo una pregunta, ¿y desde hace cuánto le pasa esto? Ah, desde que era pequeño, y es donde le dice, a veces cae en fuego, a veces cae en el agua, a veces, y empieza a explicar. Ah, muy bien. ¿Y tú crees que puedo hacer algo? Si tú puedes, hazlo. Así le dijo. ¿Cómo que si puedes? Le dijo Jesús. Y él recapacitó y dijo, creo. Ah, pero mire, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Mire, ese es, perdone que le diga, pero hay un dicho mal expresado en nuestro país. Me recuerdo una persona que decía, es que no hay que creer, pero tampoco hay que dejar de creer. Eso no es nada. Esa es una locura. ¿Cree o no cree? Y así le dijo Jesús, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Entonces él dijo, se paró, perdón Señor, perdón, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahora, ¿por qué si él creía? Es decir, mire, usted tiene una etapa de creer, pero ¿sabe qué es lo que pasa con algunos de nosotros? Creemos, pero hay momentos donde uno dice, no, yo sé que el Señor es sanador, qué bien, porque lo vi con el hermano, vi con la hermana, el testimonio de aquel, el que vi en el hospital, creo todo eso, pero cuando me toca a mí, ahí sí ya no. Entonces, ahí es donde uno tiene incredulidad. No, yo sé que Dios es proveedor, porque aquel día estaba con el hermano y yo me di cuenta cuando él en la gran necesidad, Dios movió a un desconocido y le regalaron víveres, le dieron el dinero para pagar tal cosa. Mire, él vio la provisión que otros obtuvieron, él lo ha visto de distintas maneras y ahora que él lo necesita, ahora él no cree. Ahí es donde hay incredulidad. Eso lo decía Job. Y le decían, pero Job, ¿y no orabas tú por la gente? ¿Y no bendecías al otro? ¿Y no tal cosa así? Y ahora que a ti te llegó el problema, ¿por qué te pones así que ya te quieres hasta morir? No, hombre, ¿qué te está pasando? Mire, lo llamaron a la reflexión porque él podía bendecir, pero tenía incredulidad. Y eso es lo primero que dice ahí. Usted lo que tiene que hacer es botar la incredulidad. Usted quiere participar del reino de los cielos, debe tener fe. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que tiene que hacer? Hermano, lo primero que tiene que hacer, dice Habacuc capítulo 2, verso 4, y el Nuevo Testamento lo repite 3 veces más, creo. Mas el justo por su fe vivirá. Uno, tiene que aprender a ser justo, y 2, tiene que aprender a vivir por fe. Ahora tome en cuenta, no es como dicen algunos, yo por fe vivo, porque no quieren trabajar. Eso tampoco es correcto. Porque yo tenía amigos que decían, no, y nosotros vivimos por fe, de que nos van a regalar de todo. Eso no es correcto. No, usted tiene que ser un buen trabajador. Usted tiene que ser un buen empleado. Usted tiene que dar un buen testimonio de gente que es que Dios me va a proveer y a ver cuándo le pago. No, no haga eso. Eso no se hace. El justo por su fe vivirá. Es para vivir, pero no agarre y por eso a todo el mundo le debe. No, no, no. Eso no es correcto. Usted va a participar del reino, debe tener fe y para vivir, pero no se haga un hombre irresponsable, porque entonces sirve de tropiezo. Aquel es evangélico y nunca deja de ir a la iglesia, pero viera que a todos les debe. No, hombre. Eso, perdone, pero que se diga de otras religiones, pero no de un cristiano evangélico, porque este sí conoce a Dios. Y si él tiene necesidad, puede pedir. Si la Biblia dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Medida abundante, remecida, apretada. Mire, es lo que hay que hacer. Pero usted va a participar del reino. Uno debe de tener fe y debe de aprender a vivir por fe, pero actuando, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Así sería la cuestión. Y no está enojado, ¿va, hermano? yo digo eso porque de repente televidente, hermano, que nos escucha, se preguntará, bueno, ¿y cómo le hago para entrar al reino? ¿Verdad? Porque se acercó uno y le preguntó al Señor, ¿cómo voy a alcanzar la salvación? Y el Señor le dio una serie de requisitos y le dijo, ¿y quién va a poder hacer eso? Y lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Así que por ahí vamos. Lucas 12:32. Aquí el Señor Jesucristo le dice, porque estamos hablando de la fe, que es la más pequeña de las semillas. Dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido
daros el reino. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo con esta semilla? Que nuestra fe puede ser minúscula, pequeña, pero lo que tenemos que hacer nosotros, rendirla a sus pies, ¿verdad? ¿Cómo es de rendirla a sus pies? Yo me voy a comprometer a leer la palabra. Ya voy a dejar de ver programas y películas que no me edifican, voy a empezar a ver mensajes, voy a hacer a un lado la música que no me edifica, porque no le vamos a poner etiquetas en ese momento, pero en música que no me edifica voy a empezar a escuchar coros, cosas que hagan que mi ser espiritual empiece a crecer, y esta semilla pequeña va a empezar a crecer y no va a haber después nada que la detenga, porque cuando nosotros ya gustamos de la fe, ¿verdad? Eso es lo que queremos buscar, saber de que tenemos ese Dios todopoderoso, que cuando nosotros vemos una situación infranqueable que no podemos pasar, Él se presenta y abre el camino para que nosotros caminemos ahí en seco, ¿verdad? Y ahorita recordaba yo de que muchas personas piensan de que cuando se le habla de la palabra, se les habla del reino, el cambio que va a llegar a nuestras vidas y que eso es para mejorar. Muchas veces la gente yo he tenido la experiencia con otras personas que dicen, lo que sucede es que si yo acepto, si yo creo, van a venir pruebas a la vida, y eso es bien duro. Y eso es lo que le dicen. O muchas veces, mire, fíjese que sí yo creo y sí me gustaría, pero no estoy preparado. Como que piensan que ellos van a corregir la situación de su vida, y que después ya al estar bien, entonces ya viene la palabra y entonces ya podemos caminar. Y es al contrario, ¿verdad? Es al revés, porque realmente lo que el Señor quiere es que nosotros nos dejemos gobernar por Él, para que Él pueda hacer todos esos cambios que nosotros no podemos realizar, ¿no? Y me recordaba mucho porque cuando yo acepté al Señor, ahorita que tocábamos el punto de la fe, me recuerdo de que yo feliz, contento, y ahí sí que fue una experiencia inolvidable. Pero a los pocos meses, me recuerdo que mi segundo hijo estaba de meses y se me enfermó. Se me enfermó bastante, que de tal manera de que nosotros en ese momento, a pesar de que yo tenía semanas de ser convertido, nos pusimos a orar fuertemente con mi esposa, pero me recuerdo bien claro, lo tengo, que a medianoche nosotros nos levantamos, porque dormíamos un ratito y nos despertábamos y nos levantamos, y en una de esas yo le digo al Señor, Señor, pero si yo he creído, hoy he creído y sé que tú puedes hacer, yo te pido por favor, sana a mi hijo. Pasaron 20 días que no miraba yo la respuesta, y era una como que en ese momento comencé a recordarme de todas las cosas que me habían hablado, ¿verdad? No, que acepte el Señor, que mire que usted en el Señor va a estar mejor, y un montón, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿será que esto que estoy viviendo era lo que se tenía que pasar? O sea, me comenzaron a crear dudas y preguntas más que todo. Pero yo me enfoqué bastante en esa parte de que, Señor, yo he creído en ti y te pido pues que por favor sanes a mi hijo. Y la habíamos llevado con médico, un buen médico en Villanueva, pero no veíamos. Después se nos ocurrió llevarlo con otro doctor y fue fácil, dijo, ¿cuántos días tiene enfermo el niño? Lleva 20 días. Y solo así como que algún medicamento solo para irlo pasando. Y resulta de que cuando él viene y nos dice, miren, dele este medicamento, y él nos dijo algo, ¿verdad? Y se lo dijo a mi esposa, que estaba ahí a la par, ¿verdad? Le dice, miren, déselo y crea en Dios de que eso le va a ayudar. Y nosotros como que tomamos ese momento, esa palabra, ¿verdad? Es esa frase, nada más cree en Dios, ¿verdad? Y así lo hicimos y se lo dimos. Y sin mentirles, hermanos, como a los 2-3 días ya estaba mi hijo sano, ¿verdad? O sea, ese medicamento le fue a hacer, y después de 20 días que estaba tomando otros medicamentos mucho más caros, con un medicamento mucho más barato, él fue sanado, ¿verdad?
Entonces nos dejó una enseñanza de que realmente, bueno, dijimos, en ese momento yo pensé, nunca se lo comenté a mi esposa, pero dije, ¿será que porque yo acepté vino esa prueba, verdad? Y posiblemente vino algo que digamos, el Señor permitió, ¿verdad? Porque obviamente uno está metido o enraizado en otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí viene y me recordé precisamente lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Ya más adelante, pues cuando fui leyendo la palabra entendí, ¿verdad? Lo que le sucedió a Job fue algo como que también me sucedió a mí, ¿verdad? En algo pequeño, no igual a lo de Job, pero obviamente uno se aflige, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo que al final de cuentas nosotros tenemos que esperar en el Señor al acercarnos, al entrar a ese reino, a ese nuevo gobierno que el Señor quiere para nuestras vidas. Sabemos de que todo lo que Dios desea para nosotros es siempre el bien, ¿verdad? Obviamente el enemigo no quiere el bien, ¿verdad? Quiere que estemos mal. Y eso fue lo que le pasó a Job también, ¿verdad? Entonces, mire, regresando a lo básico. Uno, el justo por su fe vivirá. Y la fe en algún momento será probada. Efectivamente, así como en una situación como esas. Porque entonces, ¿y será que estoy bien? ¿Y no será que me equivoqué? Entonces no tiene fe. ¿No será que Dios no puede hacerlo? Mateo 6:30 dice, hombres de poca fe, tenían fe, pero era muy poco lo que tenían. Entonces, fíjese, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Porque eso era importante también. Mire, a veces viene uno y tiene fe, pero necesita crecer aún más en fe. Y para eso vienen algunas situaciones, donde usted, al escuchar los testimonios, al escuchar la palabra de Dios, al ver las vivencias de otros, su fe va creciendo. Si aquel que tuvo ese problema, Dios le dio la respuesta, mi problema es más pequeño, ahí va la respuesta también. Pero solo hay una cuestión en ese punto, porque cuando hablaba Armando es algo interesante y me recordé. Mire, un día yo andaba en ruta, como era vendedor, andaba en ruta y me ponía a oír la radio evangélica del sector. Y una señora, y le saludamos de la radio tal y tal y tal, y así, a don fulano y tal, al hermano tal y tal. Y le saludamos recordándole que es dura la carga, es dura la carga del evangelio, es duro, decía ella. Y no, hombre, por eso usted necesita parámetro bíblico, porque la Biblia no dice así, llevad mi yugo. ¿Qué dice? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Como alguien, como dice el hermano, tuvo una situación y no entendió lo que Dios quería hacer con él, porque no tenía la fe suficiente, porque la prueba le iba a ayudar a crecer en alguna etapa. Como no avanzó, ¿sabe cuál es el problema? Así dice, no, es que es dura la tarea de Dios, es duro lo que Dios hace contra nosotros, nos está tratando mal. No está haciendo eso. Nunca escuche ese tipo de personas, porque esto lo que no tienen es fe. Es que es dura la obra de Dios, es que es duro trabajar para Dios, es que es duro el trato de Dios, es que es duro el juicio de Dios. No, hombre, mire, todo eso que le están hablando, primero revise lo que dice la Biblia. Porque ¿sabe qué están haciendo? Le están drenando la fe, se le están quitando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso se da cuenta. Al contrario, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Jesús dice en la Biblia que se maravilló de dos personas. Una, aquella mujer, la Sirofenicia. Sirofenicia no era de los judíos. Y cuando ella llegó le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero como dijo, hijo de David, era el título con el que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y así le dijo, yo fui enviado a las ovejas de Israel. Entonces ella recapacitó y dijo, sí, Señor, Señor enviado para todos nosotros. Entonces digo, aún los perdidos comen debajo de la mesa. Grande es tu fe, le dijo él, y como tú has creído, así se haga con tu hija, y recibió la sanidad. Y el otro hombre fue el centurión. Según el evangelio que usted lee, algunos dicen que era el siervo, otros dicen que era el hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Envió una comisión y los religiosos le dijeron, mira, es digno que tú le ayudes, porque hasta nos construyó una sinagoga, él ama nuestro país, nuestra nación. Entonces viene Jesús, con mucho gusto voy a ir, y cuando estaba cerca le envió otro grupo de personas y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Porque cuando una persona llegaba a la casa de alguien, estaba bajo la autoridad del dueño del hogar. Y él dijo, no, yo no soy digno de eso, yo no soy digno. Entonces envió la comisión y dijo, pero ¿sabe, señor? Yo soy soldado, soy hombre bajo autoridad. Y tengo autoridad porque recibo órdenes y también doy órdenes. Entonces le digo a este que haga tal cosa y lo cumple. Entonces le dice, como yo sé que tú tienes autoridad, solo da la palabra.
Y si tú das la palabra, mi hijo o mi siervo sanará. Entonces dijo Jesús, ve, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasó? Pum, en el momento llegó la sanidad. Pero ¿sabe cuál es la situación? Le repito, por eso dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Empecemos al grano de mostaza, semilla pequeña. La fe era pequeña, pero en la medida que usted va creciendo en su vida espiritual, va aumentando su conocimiento de Dios, usted tiene que confiar, tener más fe. Antes tenía fe para creer. Ahora tiene que tener fe para creer que Él es el proveedor. Usted debe tener fe para creer que Dios es nuestra paz. Usted debe tener fe que es precisamente el que nos va a saciar nuestra necesidad. Y todo lo que usted requiera, ahí está el Señor. Pero necesita aumentar en fe. Porque si usted no aumenta en fe, entonces va a tener problemas. Porque entonces no va a crecer en su vida espiritual. Y el propósito de Dios es que usted y yo agrademos a Dios. ¿Cómo? Creyendo que Él es capaz de hacerlo todo. Pues si lo hizo con aquel, lo puede hacer conmigo. Pero le repito, agarre el parámetro bíblico. Con el parámetro bíblico usted dice, pero si hizo eso con esta mujer que tenía 12 años de estar enferma. ¡Alá! Si ella 12 años y yo, como decía el hermano, 5 días o 20 días con el hijo enfermo, no, entonces menos tiempo, más fácil que le sane a mi hijo. Pero mire, ahí va la solución, acercándose a Dios. Dice hermano que yo había anotado acá, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos fe o no? Que empezamos a creer lo que dice Dios y no lo que dice el mundo. Lo que dice la mente de Cristo y no lo que dice nuestra mente. Amén, porque el Señor... algo claro que me dejó eso y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, hermano, porque a veces tocamos cada punto y empezamos a meternos, ¿verdad?, por tantos callejones. Pero me recuerdo que a veces a uno no le habilitan en el mundo, que no servís para nada, mira, solo la clase de recreo ganaste, ¿verdad? Y lo empiezan a minimizar a uno. Pero cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a quién le voy a creer? ¿Le voy a creer al pensamiento que me implantaron de niño o le voy a creer a la Biblia lo que el Señor me está diciendo ahora? Y algo que quería mencionar también era que, hermano, amigo que nos escucha, si tú tienes una Biblia, léete Hebreos capítulo 11, está toda la galería de la fe. Y yo solo quería mencionar algunos porque... ¿qué es lo que hace la fe? La fe mueve a que las personas accionen. Por ejemplo, dice que por la fe, Abel ofreció, o sea, él dio una ofrenda. Por la fe, Enoc dice que caminó con Dios. Antes no caminaba, pero después dice que caminó con Dios y por eso fue llevado. Bueno, eso es otro tema. Por la fe, Noé dice que construyó el arca. Por la fe, Abraham creyó. Entonces, cada personaje que está ahí nos está mostrando que cuando creyeron, actuaron. Y eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Ese texto de Hebreos 11 precisamente tiene 3 etapas para que usted lo revise. En primer lugar dice, por la fe, por ejemplo, Abraham, eso hizo. Por la fe, Abel, por la fe, Noé, hizo tal cosa. Dice el nombre y dice la obra que hizo. Después viene otro grupo. Por la fe viene nombre, pero dice el nombre, pero no dice lo que hicieron. Fíjese. Y la tercera etapa dice, por la fe hicieron esto, dice lo que hicieron, pero no dice el nombre de la persona. Pero son 3 formas. Entonces, uno, el testimonio de vino Noé, por la fe construyó el arca. Muy bien, esa es una etapa de fe, para que la gente oyendo y viendo, ¿verdad? La segunda es el nombre. ¿Por qué? Ya sé quién él hizo tal cosa, y yo ya sé el nombre, ya sé qué es lo que hizo, aunque no me dijeron qué había hecho. Mire cómo es de bonito, pero hay fe, por eso actuaron. Y la tercera es que conquistaron reinos. ¿Quién conquistó reino? Tal. Sí, hizo tal cosa. Sí. Entonces, mire, se recuerdan, pero en base la obra que hicieron, pero no sabían quién lo hizo. Son 3 etapas, porque a veces no es necesario que le digan, Dios hizo la cosa en tal persona, Dios hizo la obra en tal otro, Dios hizo la maravilla en el otro. No, solo le dijeron, hizo tal cosa, qué lindo. Entonces uno ya no necesita ni que le den el nombre, porque su fe ha ido aumentando. Les repito, la primera etapa es que le digan el nombre y
la obra que hizo. Segundo, ya solo el nombre. No, si yo lo conozco, yo sé que Dios obró en la vida de él porque no tenía, ahora sí tiene. Pero la tercera es todo lo que pasó, sin importar el nombre, porque ya aumentó su fe y cree que para Dios no hay cosa imposible. Mire qué bonito es esto, ¿verdad? Pero mire, el reino implica 3 cosas. Solo 3 íbamos a ver todavía podemos, si llegamos a algo todavía. Y dice Mateo 13:33, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, le escondió en 3 medidas de harina, y todo fue leudado. Entonces, mire, hay una cuestión importante, porque el reino habla de una situación, porque ya está hablando de levadura. Y fíjese que cuando nosotros hablamos básicamente de la situación de la levadura, el comentario bíblico es figura, dice, para ellos de iniquidad. Es precisamente un fermento de corrupción que puede conducir en algunos casos hasta la apostasía. Fíjese, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una contaminación que ahora usted va a participar, quiere participar del reino de los cielos. Uno tiene que descubrir que hay un tipo de cosas que le quisieron meter en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es reconocer que esos son tipos de contaminaciones o tropiezos o estorbos de los cuales usted se tiene que despojar si va a participar del reino. ¿Cómo? Bien sencillo. Mire, en primer lugar, fíjese que viene la Biblia, Antiguo Testamento, dice Éxodo 12, 18 y 19, que había una fiesta de los panes sin levadura y que por 7 días no tenían que encontrarse levadura en las casas. Ahora, ¿qué es eso? La corrupción. Porque mire, una de las funciones, hablando de panadería, la función de la levadura es inflar el pan. Mientras más levadura, más grandote. Eso que es el peligro de hincharnos nosotros. Cuando la serpiente se le prendió en la mano al apóstol Pablo, Hechos que es de 22, 26 por ahí, viene él y estaba recogiendo leña para la fogata, pum, se le prendió en la mano, él la puso en el fuego y lo soltó, pero dice que los nativos de ese lugar dijeron, de plano, este hombre es un hombre que es digno de muerte. Entonces, que la diosa de la justicia, diosa griega de la justicia, lo mató por medio de eso, y esperaban, 1, que se hinchara, y 2, que cayera muerto. Y cuando vieron que no pasó nada, dijeron, este hombre es un dios. Pero mire, ¿qué esperaban? Que se hinchara. ¿Cuál es la tarea de la serpiente? A través de la levadura, que nosotros nos hinchemos. Es que nadie como yo. Aquí en la iglesia el único bueno soy yo, los demás no. Está hinchado. Y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Como Elías, exacto. Elías sí, efectivamente, solo yo he quedado. No, le dijo el Señor, no tengas pena. Hay 7,000 haciendo cola esperando que te muras para agarrar tu puesto. Ya no alegó nada. Eso es lo que pasa, ¿se da cuenta? Entonces, mire, la levadura, le repito, está hablando de una situación. En primer lugar, que usted debe tener cuidado. 1, no ser orgulloso. Porque le repito, todo lo que nosotros tenemos no es porque yo sea buena gente, es porque Dios tuvo misericordia de mí y me dio gracia y me dio oportunidades de obtener las cosas que yo tengo. Porque así dice Deuteronomio 8, cuando ustedes entren a Canaán, la tierra que yo les voy a dar, esa tierra la escribe, y habiten en casas artesonadas, de terraza, casa bien bonita, y tengan sus viñedos, y tengan eso, y tengan de todo. Nunca digan, mi mano y mi poder me dio esta riqueza. No, acuérdense que fue Dios el que se los dio. No se vayan a hinchar, es lo primero que les dijeron. Y así rapidito, brevemente voy a contar un testimonio acerca de la levadura. Yo me recuerdo muy bien que cuando estaba jovencito, de alrededor de 10 a 17 años, en donde yo me crecí, la gente siempre murmuraba. Y una vez, pues no me lo dijeron a mí, pero sí me enteré por otras personas. No, es que ustedes, la familia Macario, nosotros somos familia Macario. Todos son orgullosos, son creídos. A mí me dolió, ¿verdad? Me dolió porque, digamos, tocaron más el orgullo, ¿verdad? No, y realmente de repente siempre teníamos esa sensación de que la gente sí lo decía por varias razones. Uno, porque, digamos, mi papá, a pesar de situaciones de alcoholismo, nosotros pues no estábamos
tan mal, ¿verdad? Teníamos nuestro hogar, nuestra casa, todos los hermanos juntos, mi mamá siempre tenía comida, mi papá cumplía dando el gasto, tal vez no la cantidad que correspondía, pero siempre teníamos. Y algo que no faltó fue el estudio. Por lo menos hasta, en mi caso, ¿verdad? Hasta tercero básico. No faltó, ¿verdad? Me dio ese estudio. Entonces mucha gente veían que él tomaba, que él esto y lo otro, pero ¿por qué nosotros seguíamos en ese, digamos, creciendo, ¿verdad? Y siempre me recuerdo de una persona que me decía, mira, a ver, decime qué significa tal palabra. Yo tenía como 8 años. Y el Señor siempre cuando estaba tomado me llegaba a preguntar que yo le explicara. Y él se le salía algunas cosas ahí, ¿verdad? En contra de nosotros. Bueno, así seguimos. Cuando yo, después de muchos años, cuando yo ya tenía mi familia y demás, llegué a visitar y todo, saludando a todo mundo, porque en ese entonces sí reconocíamos que tal vez nosotros nos veíamos de esa manera, porque no saludábamos. Digamos, no decíamos buenas tardes, buenos días, y las demás personas sí. Entonces, nosotros llegábamos ahí con mi esposa, con mis niños cuando estaban pequeños y saludando a medio mundo y sonriéndole. Me recuerdo que una oportunidad me preguntaron, ¿y usted es Juan? ¿Usted es hijo de don Juan Macario? Sí. Ah, es que no se parece, ¿verdad? Entonces, no se parece en la forma, ¿verdad? En la forma que éramos, porque realmente hubo un cambio y digamos, y entonces me recuerdo que aquí en el trabajo, hace un pocos años me dice alguien, varias veces me dijeron, mira, ¿vos sos cristiano? Sí, soy cristiano para la gloria de Dios. Ah, es que fíjate que sí se te mira, y comenzaron a darme halagos, ¿verdad? Entonces dije yo, no, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor lo transforma. Pero dije yo, en el momento pensé yo, ¿verdad? Ese es un dardo, porque digamos, viene como que a ver si uno se hincha, ¿verdad? Y dice, sí, es que sí, yo soy un santo y que... ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces yo creo que poco a poco le va enseñando el Señor, ¿verdad? Y uno va a ir menguando en esa parte de la levadura, ¿verdad? Que es lo que uno a veces tiene, esa levadura del orgullo, y hay que irla sacando y quitándola a través de la humildad, ¿verdad? Entonces, usted quiere participar del reino, uno aprende a ser humilde. Los humildes serán exaltados. El orgulloso, para abajo. ¿Verdad? La otra situación dice Mateo 16:11, dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. El verso 12 dice que es precisamente la doctrina de ellos. Entonces, mire, usted quiere participar del reino de los cielos, qué bien. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener cuidado con la enseñanza. Fíjese que esa palabra en griego, el didache, también se puede traducir como forma de vida. ¿De quién? De los fariseos y de los saduceos. Entonces, mire, ahí está hablando una cuestión muy importante, porque ahora, mire, ellos eran dos grupos religiosos, pero los dos eran extremistas. Por ejemplo, fíjese que los saduceos decían que, Hechos 23:8, que no creían en resurrección, ni en ángel, ni en espíritu. En cambio, los fariseos sí creían en todo lo demás. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Viene una persona, hablemos del saduceo. No hay resurrección, entonces nos vamos a morir, no hay esperanza. Vida religiosa, sin ningún temor de Dios ni nada. Hasta al final, ahí se muere y ahí terminó todo. No termina todo. Después vienen los juicios, dice la Biblia. Pero se da cuenta, ellos no creían en las cosas espirituales. Eran muy prácticos. El otro grupo era precisamente los otros. ¿Quiénes? Los fariseos, que ellos, mire, eran exagerados, donde incluso hasta eran tan religiosos que no podían ni siquiera comer algo si no agarraban el lavamiento de las manos. Lavarse las manos usted lo hace, niños a comer se lavan las manos, agarraron agua, jabón, se dejaron más sucia la toalla, pero se la lavaron, dice, pero se lavaron. ¿Pero qué hacían ellos? No, se lavaban, metían las manos así una vez. De ahí, como el agua le caía, les contaminaba todavía las yemas de los dedos. No, la volvían a meter puro médico para arriba. Total, 7 veces así. Si no hacían esa cuestión, no estaban limpias las manos. Fíjese. Y no solo eso, sino actitudes de ayuno, de oración, mire, un montón de actitudes religiosas que incluso hasta les impedían, miraban a los demás hasta con menosprecio. Por eso no les agradaba a Jesús. ¿Cómo es posible que se junta con ese tipo de mujeres? Mire, esos con los que son publicando, mire, siempre eran así. Criticones, y ese es el tipo de la vida religiosa de algunos que, perdone que lo diga, pero se vuelven hipócritas.
Delante los hombres se ven hombres así, que no tienen mancha, pero lamentablemente están mal. No, por eso dice, guárdese usted de qué, de la levadura, la doctrina, porque si usted quiere vivir como ellos están viviendo, está actuando mal. Eso es algo que usted y yo tenemos que eliminar de nuestra vida. Fíjese, y mire, le voy a leer la otra, así vamos, seguimos platicando. Lucas 12:1, perdón, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía que está relacionada. Entonces, mire, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que aprender a vivir en el reino de Dios, pero ¿cómo? Sin ser hipócrita. Ay, es que vinieron ellos, es que ya vieron la tumba de ¿quién? De Zacarías. Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no lo hubiera matado. Y dice, Jesús dijo, hipócritas, porque al decir eso, están testificando en contra de sus familiares que fueron los que los mataron. Es que, mire, uno como es evangélico, nosotros jamás mentiríamos, jamás haríamos. Mire, a veces usted comete errores. No hay que, mire, tampoco es de buscar cometer errores, pero tiene que reconocer que usted falla. Aquí todos fallamos. Alguien dice, yo jamás he mentido. La Biblia dice, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Así que ahí está usted y estoy yo. Es que nunca he mentido. Ahí va otra mentira. No, usted tiene que actuar con integridad. Eso es lo fundamental, pero ser hipócrita, no, es que esos borrachos tan feos, y usted era borracho. Es que a mí me desagrada el humo del cigarro, a mí también, pero mire, pero usted era igual, usted no fumaba cigarros, usted fumaba marihuana, era peor. Y ahora es que esos que no sé qué, que piden dinero y el que estaba así y hacía lo mismo. No, hombre, no hay que actuar con hipocresía. Hay que recordar de dónde nos sacó Dios y tener misericordia de la gente. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Venimos nosotros y esa es la actitud religiosa. Donde uno, por eso dice que la medida fue metida en 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál? La levadura, y una es la hipocresía. Y usted no puede vivir con hipocresía, usted debe de vivir en integridad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, no recuerdo si es con el anciano o con el diácono, dice que esos tengan buen testimonio para con los de adentro y con los de afuera. Dentro de la iglesia, qué bueno, y en la calle también. Que los de su casa lo vean igual en la iglesia y lo vean igual en su hogar. Pero que no se vea lo contrario, ¿verdad? En la iglesia con la cara o la máscara del santo, como dice, ¿verdad? Y en la casa la máscara de saber qué demonio. No. Eso no debe ser así. Usted debe de vivir bien en donde quiera que esté. Pero mire, hermano, lamentablemente el tiempo se nos termina, hombre. Tiempo nos hace falta toda la vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted debe de tener cuidado, porque le repito, parte de las cosas en el reino es que usted debe de rechazar y abandonar la levadura, ¿verdad? Hay más levaduras como la de maldicia, la de maldad, la vieja levadura, pero ¿sabe qué es lo que pasa? En estos 3 puntos que logramos platicar, eso es el anhelo de Dios, que usted sea partícipe del reino de los cielos. ¿Cómo? Cambiando actitud en lo interno. Es lo fundamental. Mientras Dios nos permite, la otra semana saludaremos nuevamente en su hogar a la misma hora por Canal 93 y siempre le invitamos. Si no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos que nos visite. Tercera Avenida, Tercera Calle, cerca de los bomberos. Y ahora, si usted es miembro de una iglesia, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Eso es importante. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar a su hogar.